Este diplomado de biodesprogramación, que dura 9 fines de semana a lo largo de 9 meses, recoge las bases fundamentales de la medicina germánica, de la biodescodificación y de otras técnicas y disciplinas que contribuyen a dar un conocimiento más sólido a todo el sistema terapéutico. Para entender lo que es la desprogramación biológica, hay que entender que siempre que aparece un síntoma, ese síntoma siempre está hablando de algo que pasó antes en la vida de la persona, de él o de sus ancestros. El arte de esta disciplina terapéutica consiste en ir a buscar ese momento y liberar la carga que quedó atrapada. O sea que cuando aparece un síntoma, ese síntoma siempre nos está hablando de algo del pasado. En el pasado hubo una situación dramática, una situación dolorosa e intensa que la persona no sabe cómo integrar y que de alguna manera queda almacenada en el inconsciente, articulando un programa de enfermedad. A lo largo de estos 9 meses iremos viendo todos los detalles de todo este conocimiento tan valioso, nuevo, y de todo aquello que ha contribuido a mejorar la terapéutica psicoemocional en sí. También veremos un aspecto muy importante, que es todo aquello que el terapeuta tiene que trabajar, tiene que sanar, para poder entender de una manera mucho mejor al paciente. Todo lo que es el arte de la escucha, todo lo que es liberar situaciones del pasado. Porque todos traemos historias, todos traemos un pasado con heridas, con situaciones, y esas historias tienen que ser liberadas. Uno tiene que pasar de victimizarse en la vida a tomar responsabilidad de todo lo que uno trae y empezar a hacer un trabajo tenaz y determinante para liberar todas estas cargas. Porque cuando uno hace ese trabajo, entonces la empatía hacia el paciente, la comprensión hacia lo que está viviendo el otro es mucho más profunda. Y de eso se trata de que paciente y terapeuta puedan llegar a una resonancia, a una comprensión, a una escucha mutua. Porque muchas veces el paciente está hablando y lo que está contando no tiene nada que ver con lo que le está pasando. Y eso hay que poder leer, es como leer entre líneas, es como leer más allá de las palabras, para poder entender realmente lo que está pasando. Es importante también entender que la humanidad como colectivo, en este momento de la historia que hemos desarrollado tanto la tecnología, traemos como mucho bagaje emocional no resuelto, traemos muchas historias, muchas creencias limitantes, traemos muchos condicionamientos, tradiciones, errores almacenados a lo largo de la historia, y eso nos lleva también a situaciones de enfermedad. Y hay que entenderlo y hay que comprender cuál es el correcto camino para llegar a la liberación, para llegar a la realización. La realización es un estado en donde el ser humano puede vivir la vida tal cual es, libre de todas esas percepciones erradas, de toda esa mirada equivocada de la mente humana. Porque la mente humana tiene unas características muy particulares, y es que vive la realidad desde un estado de ilusión. La mente humana nos hace ver separados, y desde esa separación la realidad que percibe no es real. Entonces hay que entender esa corrección. El ser humano tiene que caminar hacia un estado de realización donde puede percibir las cosas como son y no desde el peso de lo que pasó o de las situaciones de dolor que vivió y que le están influenciando en su percepción actual. Comprender cómo es la mente desde ese estado de separación, cómo construye el ego y cómo el ego está jugando sus juegos a lo largo de toda nuestra vida, sobre todo en las relaciones, en las relaciones más cercanas, y las consecuencias de todo eso. Entonces, todo eso también hay que comprenderlo. Estos programas de los que estaba hablando ahora se transmiten a través de las generaciones, por lo tanto, es fundamental el estudio del árbol familiar, de ver cómo estos programas son transmitidos y de qué manera los heredamos, y entender que hay algunas personas de quienes somos representantes y es hacia la fidelidad inconsciente que tenemos hacia esas personas que repetimos esos programas a lo largo de toda nuestra vida. Y eso también nos lleva a la enfermedad. La presencia de vínculo en el clan. Cuando nacemos se da una situación donde nos sentimos vinculados con la madre o con el padre o con los dos o con ninguno. Y eso nos lleva a una situación, porque padre y madre en la infancia
la relación que tenemos con cada uno de ellos dos, construye un modelo que repetiremos después con la pareja, con el jefe, con el trabajo, porque hay como dos ámbitos. Hay un ámbito interior, representado por la madre, lo femenino, y hay un ámbito exterior representado por el padre, lo masculino. Y en la vida cada ser humano se relaciona de una manera particular con esos dos ámbitos que determinan de gran manera cómo es su personalidad. Así que lo que vivimos en la infancia construye la manera como nos relacionamos en la edad adulta. Y en este diplomado utilizaremos unas herramientas terapéuticas buenísimas que nos permitirán ir a buscar y a liberar esas cargas. Y básicamente hay tres fundamentales, utilizo muchos más, las vamos a compartir en el diplomado, pero básicamente son el psicodrama, la regresión y la línea de vida. La regresión nos sirve para ir a la infancia, a liberar situaciones de las que no nos acordamos, a la gestación o más allá. La línea de vida nos permite también ir a otros momentos del pasado y generar cambios de aquello que quedó registrado en el inconsciente. Yo utilizo mucho la línea de vida para liberar situaciones en la gestación, sobre todo. Y también hay una herramienta maravillosa que es el psicodrama. El psicodrama es parecido a las constelaciones familiares, sirve para transferir la conciencia del paciente a otra persona que está generando una influencia en la vida de esa persona. Por ejemplo, un abuelo. Entonces podemos ir a la vida del abuelo, retroceder al momento que vivió el drama y liberar esa carga para poder liberar también al paciente. Eso es así porque normalmente nos identificamos con nuestra personalidad, con ese individuo que somos y pensamos que no dependemos de nada más. Pero cuando entendemos el sistema familiar vemos que somos un eslabón, estamos completamente conectados con todo el sistema, pero particularmente con aquellas personas que representamos. Una gran ventaja de este diplomado es que los grupos son pequeños. Al ser pequeños, yo puedo acercarme mucho más a los participantes y acompañarlos en un proceso a lo largo de todo el diplomado. Los grupos serán de máximo 25 personas. Finalmente, indicar que es como una inversión profesional participar en un diplomado así. En este caso, además, no solo es una inversión a título profesional, es una inversión a título personal, porque vas a hacer un trabajo interno profundo que te va a llevar a tener una percepción distinta al final de este diplomado. Así que los espero, nos vemos pronto, que estén muy bien.